Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a la primera de Carta de Corintios, capítulo 4, y hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y el versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Bueno, y la palabra dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mensaje del día de hoy lo traigo bajo el título Fieles. Anteriormente estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo hacía una separación entre el pensamiento que tiene el mundo y el pensamiento que tiene Dios. La sabiduría que el mundo expresa y la sabiduría que Dios expresa. Y también cómo Dios ve la sabiduría del mundo como una completa necedad, ya que Él está mostrando el Evangelio para que nosotros veamos el poder de Dios por medio de lo que el mundo realmente desperdicia. Y hablábamos acerca y disfrutábamos del Día del Padre y hablábamos de esta responsabilidad que tenían los padres, pero no tan solamente los padres, sino cada uno que tiene que enseñar. Cada uno de aquellos que son padres, aquellos que son madres, aquellas personas que predican del Evangelio del Cristo Jesús y cumplen con hacer discípulos como Él nos ha encomendado, también tienen una gran responsabilidad de enseñar correctamente qué es lo que Dios quiere y cuál es la manera de pensar de Dios. El apóstol Pablo en estos pasajes anteriores y en esta carta ha estado atacando y ha estado fijándose en un problema que tenía esta iglesia. Y que esta iglesia tenía problemas de favoritismo, tenía problemas de que eran partidarios de algunos y no tanto de otros. Algunos eran partidarios del apóstol Pablo, otros eran partidarios de Apolos, que era otro servidor, y había otro que era Cefas, que es el apóstol Pedro. Si bien es cierto, algunas personas se caracterizaban con Pablo, otras preferían a Apolos, otros preferían a Cefas y otros no preferían a ninguno, el apóstol Pablo les recrimina a ellos, los exhorta y los corrige para señalar de que eso no es la manera de hacerse. Y el apóstol Pablo, a pesar de que él era un hombre que tenía grandes habilidades, tenía muchas cualidades académicas, habilidades motrices también con sus manos y diferentes tipos de habilidades. Él nos saca su currículum para mostrarle a los hermanos de la iglesia de Corinto, para él estar primero que Apolos, estar primero que Cefas y ante cualquier opinión de los demás, diciendo: yo soy el apóstol Pablo, he ido a varias naciones, he plantado varias iglesias. Aquí los hermanos, si bien es cierto, predican bien, pero no han hecho el mismo trabajo que he hecho yo. En ningún momento el apóstol Pablo tiene esta posición, tiene esta manera de expresarse, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo se baja de ese podio que lo han puesto a algunos hermanos, se baja de ese podio para él mostrar que solamente es un servidor. Y es así como empieza el versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cada persona y cada servidor de Cristo debe ser considerado por lo que es: un servidor, ni más ni menos. Servidores de Cristo. No estar más allá de lo que debemos estar, más allá del mensaje que debemos entregar, tampoco más abajo de lo que debemos estar. Somos servidores de Cristo. Servimos a Él y estamos por obediencia a Él. El Señor no está buscando que nosotros seamos celebridades. El Señor no está buscando que nosotros seamos influencers y que podamos nosotros ser reconocidos y tener miles de vistas o que millones de personas nos sigan o que nosotros busquemos conseguir, alcanzar y salir por televisión nacional o salir por televisión abierta. Ese no es el propósito que Dios quiere para nuestra vida. No quiere decir que no se pueda lograr hacer,
Pero no es el enfoque que Dios nos ha mandado a tener para entregar el mensaje de Cristo, sino que nosotros podamos ser servidores a cargo y obediencia de Él. La palabra servidor, la que ocupa aquí el versículo 1, cuando dice así, pues tengamos los hombres por servidores, esta palabra servidores en el original, en el griego koiné, es jupiretes. Y este jupiretes, más que la traducción servidores, porque sí se traduce al español como servidores, y eso significa, pero es un concepto. Y este concepto quiere decir que es una palabra que se ocupaba para aquellos que servían como remeros, aquellos que remaban en los barcos. No sé si han visto ustedes en algunas películas o dibujos infantiles cuando debajo de la parte de arriba del barco habían varias personas remando en varias como bancas en donde remaban, o también un bote. Para ese oficio se ocupaba esta palabra servidores, jupiretes. Es así como el apóstol Pablo lo describe, solamente son personas que están bajo las órdenes de un capitán, bajo las órdenes de un capitán que él dirige y él decide dónde se va a ir, qué tan rápido se va a ir y en qué momento se va a ir. Hoy en día hemos estado viendo que las cosas no son así. Muchas veces vemos como pastores tratan de buscar reconocimiento o servidores buscan reconocimiento de las personas, de grupos masivos, a través también de redes sociales. Y es que Dios no nos ha llamado a la fama, y no quiere decir que no podamos ocupar estas herramientas para entregar el mensaje de Dios, pero muchas personas y muchos líderes y muchos pastores han estado buscando estas plataformas para alcanzar a ser de renombre. Hoy día en la mañana un hermano del culto de la mañana me conversaba, me decía, pastor, en la semana conocí a un caballero que era cristiano. Y este caballero me preguntaba, ¿y usted es cristiano, pero qué cristiano es? Y él le contestó, el hermano le dijo, yo soy cristiano de Cristo. Soy cristocéntrico, solamente lo sigo a él. Y esta persona que le estaba preguntando, que también era cristiana, decía, pero ¿cómo solamente cristiano? ¿Pero de qué denominación es usted? Decía, pero usted, ¿cuál es su denominación? ¿Es bautista? ¿Es pentecostal? ¿Qué? No puede ser cristiano nomás. Tiene que ser cristiano algo. Y el hermano le decía, yo soy cristiano de Cristo. Y este hermano, al no entender que solamente el hermano era hermano de Cristo, le decía, ya, pero ¿cómo se llaman tus pastores? ¿Cuáles son tus pastores? Y él le mencionó, en mi iglesia pastorea a tal persona y tal persona. Le dijo, no los conozco, de verdad no los conozco, no sé de dónde tú eres. Y él le dijo, yo soy de la iglesia del pastor tanto. Y el hermano dijo, no la conozco. Es que muchas veces nosotros vemos y hay cristianos que tienen esa costumbre de que están relacionando la obra del Señor con quien pastorea una iglesia. Y es que esas iglesias no son parte del pastor, no son propiedad de los pastores. No es nuestra misión hacer más renombre de nosotros mismos que de la obra del Señor que nosotros estamos anunciando. Y es así cuando conocemos a veces, oye, ¿qué iglesia tú vas? No, a la del pastor tanto. Y no, a veces ni siquiera sabemos qué nombre tiene esa iglesia, pero sí conocemos cuando nos dice de qué pastor es. Por lo tanto, nosotros debemos fijarnos bien. ¿Qué es lo que estamos engrandeciendo más? ¿El nombre de Cristo o nuestro propio nombre? Y es que hay muchas personas que están buscando y que buscan la celebridad, el reconocimiento de los demás, pero no están buscando el reconocimiento de Cristo. Nosotros debemos entender que este mensaje no es propio, sino que es del Señor. El trabajo que hacía un servidor de aquellos que remaban era un trabajo visto sin ninguna vistosidad, o sea, era un trabajo sin gloria. Era solamente seguir órdenes. Tú no tienes poder de decisión, tú no tienes poder de decidir para dónde vas a ir ni a qué velocidad hacerlo, sino solamente tú sigues órdenes.
Y Pablo y sus colaboradores es esto lo que quieren mostrar también a su iglesia, de que ellos no predican su nombre. Ellos no predican a Pablo, ellos no predican a Apolos y ellos no predicaban tampoco a Cefas, sino que ellos predicaban a Cristo. Y eso es justamente lo que todo hijo de Dios tenemos que hacer. Dios no está buscando representantes como celebridades. Y es que a veces nosotros nos confundimos y nos enorgullecemos cuando un famoso o una persona reconocida pasa a ser cristiano. Lo publicamos, lo compartimos, como si esa persona famosa le diera más validez al cristianismo. Hoy día veía en redes sociales que la persona actualmente con el mayor IQ en la historia cerebral se había convertido al cristianismo y creía en Dios, creía en Cristo Jesús. Y todos ponían persona, dice, joven, con el mayor IQ del mundo, cree en Cristo Jesús. La verdad es que su IQ no añade ninguna virtuosidad al Evangelio, porque es el Evangelio el que transforma. A veces también nos sentimos muy emocionados y nos enorgullecemos cuando vemos a algún artista o cantante o alguna persona, algún músico o jugador de fútbol, cuando se convierte al cristianismo. Decimos, bien, qué bueno, así. Y está bien alegrarnos por aquellos que alcanzan salvación, aquellos que escuchan del mensaje y van al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero muchas veces en nuestro interior, en nuestro corazón, inconscientemente, puede pasar la idea de que ahora como esta persona es cristiano, nuestro mensaje tiene mucho más peso, mucha más validez dentro de esferas donde antes no se escuchaban. Que ahora nuestro propósito es menos ninguneable, menos basuriable por el hecho de que alguien reconocido ahora opina y cree lo mismo que yo creo. Por lo tanto, debemos tener cuidado con esta forma de pensar, con esta forma de ver la vida, porque ese es el pensamiento en cómo el mundo ve las cosas. Y lo que estuvimos viendo la semana pasada es que Dios opina que esa clase de pensamiento, como el mundo opina, cómo se rige el mundo, acerca de que los mejores son aquellos que alcanzan el éxito financiero, aquellos que alcanzan el éxito en diferentes propósitos, pero nada que ver con lo que la Escritura nos señala. Muchos llegan al servicio también de la iglesia buscando ser reconocidos, buscando el reconocimiento, buscando ser visibles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos servir a Dios o a ser admirados por lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos cuando tenemos que servir y ese servicio es bajo perfil, que nadie más lo va a ver? ¿Cómo nos sentimos y cómo evaluamos cuando vamos a predicar a una persona? ¿Lo hacemos simplemente porque es nuestra misión o porque me tocó hacerlo en un lugar con muchas personas? Hay personas que predican muy bien delante de muchas personas, como en un púlpito, en una iglesia, cuando se les designa la predicación. Pero cuando vemos sus vidas, no han predicado a personas en su ambiente, en su círculo familiar, en su círculo de trabajo, en su círculo de amistades. No abre la boca para hablar del Evangelio. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros solamente nos disponemos para hacer cosas solamente si hay visibilidad. Si no hay visibilidad, no lo hacemos. Y esta es la sabiduría que el mundo maneja. Si algo va a ser muy vistoso, bueno, hay gente que lo hace. Incluso hay gente que le proponen proyectos. Si son proyectos que van a tener mucho alcance, lo aceptan. Son proyectos que no tienen mucho alcance, de poca visibilidad para personas específicas, no lo aceptan. Pero nosotros debemos fijarnos bien. ¿Cuál es la tarea que Dios le encomendó administrar al apóstol Pablo? Y lo primero que debemos hacer es ver lo que nos dice la Escritura. En el versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es esto lo que el Señor nos pide, ser hallado fiel en la tarea que estamos haciendo.
Pero ser hallado fiel primeramente se hace a través de la administración. En el griego la palabra es oikonomos, y esta palabra significa mayordomo, pero mayordomo de alguien que cuida algo de su dueño. No solamente que está contratado por un tiempo específico, no, sino que alguien de su dueño. Está cuidando cosas que no le pertenecen a él, sino que son de alguien más. Y es así como el apóstol Pablo señala que él es administrador de las cosas del Señor. ¿Y qué fue específicamente lo que el Señor le encargó al apóstol Pablo? Porque nosotros podemos pensar, bueno, hablemos de administración, de mayordomía, hablemos de administrar bien las cosas. Y podemos pensar en administrar bien nuestra casa, en administrar bien, por ejemplo, la iglesia, los hermanos, las finanzas de la iglesia, que las cosas que se necesitan estén, que esté el confort, que esté el agua, que se haya pagado la luz, que haya el internet, que hayan cables necesarios para los instrumentos, los músicos, que las sillas estén limpias. Y podemos hablar de mucha administración que nosotros podemos ver en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no está hablando de ser buenos administradores solamente de eso, sino que específicamente a lo que nos señala en el versículo 1. Nos dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de los misterios de Dios, muchas veces no entendemos a lo que se refiere. Pero cuando vemos el apóstol Pablo, sus ideas y lo que él ha dicho en otras ocasiones para otras iglesias, lo podemos ver muy claramente. Quiero que me acompañen al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, a la carta de los Efesios. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo del 1 al 6. La carta de los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, lo cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Este misterio que antes no fue revelado en las generaciones pasadas, el apóstol Pablo estaba indicando que ahora ha sido revelado. Y es que por medio de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, ahora tanto gentiles como judíos podemos acceder a la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, que murió en la cruz por sus pecados y que el Señor es únicamente el Señor y su Salvador, y que resucitó al tercer día, pueden ser parte de este cuerpo, ser parte de la familia de Dios. Es este el misterio que al apóstol Pablo se le fue encomendado y que se revela a través de las Escrituras. Por lo tanto, nosotros debemos fijarnos que el apóstol Pablo no está hablando de ser buenos administradores, hallados fieles, no en cómo administramos las cosas en la iglesia, sino justamente de lo que significa el Evangelio. ¿Cómo somos buenos administradores del Evangelio? ¿Cómo nosotros llevamos en nuestra vida diaria el Evangelio? ¿Cómo nosotros profesamos el Evangelio? ¿Cómo nosotros comunicamos a otros el mensaje de Cristo Jesús? Es que si bien es cierto, sí debemos cuidar la iglesia y administrarla adecuadamente, pero nuestro llamado para todos y no solamente a los líderes es que cada uno, hermanos, son y debe ser buen administrador de lo que Dios le ha entregado a usted.
Y lo que le ha entregado a usted es lo mismo que se le fue entregado al apóstol Pablo. El misterio de Dios que antes estaba cubierto, velado, y ahora ha sido revelado. Que por medio de Cristo Jesús todos pueden alcanzar salvación. Nosotros tenemos la tarea de guardar, de vivir y poder compartir fielmente este mensaje que nos ha sido entregado. Es esa la buena administración que nosotros debemos hacer. ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado? A veces queremos ser administradores, pero siempre y cuando que sean con títulos grandes o con algún renombre. Quiero que me acompañen. Vamos a leer un versículo en Lucas, capítulo 12, versículo 42 y 43. Lucas, capítulo 12, versículo 42 y 43. Y aquí Jesús está hablando acerca de una parábola, acerca de que el dueño dejó al mayordomo para que cuidara sus cosas, para que velara, para que si viniera un ladrón, él pudiera estar atento. Y dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, aquellos que han hecho bien, han administrado bien, han cuidado bien, bienaventurados son los que han hecho esto, los que han guardado las cosas como se debe. Y es que esto es lo que nosotros debemos tener presente. ¿Qué va a encontrar Cristo cuando vuelva? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Nos va a encontrar buenos administradores, nos hallará fiel por lo que hemos hecho, lo que lo ha entregado. Es que muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos y creemos que debemos ser solamente buenos administradores cuando nos entregan un cargo, un liderazgo o cosas así. Yo recuerdo cuando era más joven y participaba de la iglesia, yo tendía a llegar más temprano que todos los demás. Y también irme de los últimos. Eso es algo que hasta el día de hoy lo sigo practicando. Pero dentro de esa costumbre mía, se me fueron entregadas llaves del local de la iglesia. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias al Señor, todavía tengo las llaves de la iglesia. No las he perdido. Pero a través de ese pequeño acto del poder siempre tener la responsabilidad de llegar temprano, abrir la iglesia y nada más, o sea, solamente abrirla y cerrarla sin ningún propósito más, sin ningún cargo, sin ningún nombramiento. Solamente el Señor me enseñó de que a través de las pequeñas fidelidades, Él enseña cosas muy grandes. Y es que nosotros, hermanos, debemos entender que la fidelidad del Señor, la fidelidad que nosotros podemos practicar para Él, no tiene que ver con tener un título grande, con tener un cargo, un ministerio, ser líder o ser encargado de alguna de las funciones de la iglesia, sino que solamente Dios ocupa un corazón dispuesto. Dios solamente ve la disposición de nuestro corazón y si realmente nosotros queremos servirle a pesar de lo pequeñito que tenemos. A veces nosotros tenemos el deseo de servir en la iglesia. Y yo podría preguntarle a hermanos, ¿a usted le gustaría empezar un proceso de ser preparado para el pastorado o ser preparado para el diaconado? Y quizás en su corazón usted diría que sí. Pero muchas veces cuando pasa aquí adelante la hermana Sarita y pregunta, hermanos, ¿hay oportunidades de hacer aseo? Hay muchas veces que nuestro corazón se resiste porque a lo mejor no es tan visible. Pero debemos examinar nuestro corazón realmente. Sabemos que no todos los hermanos pueden servir en el aseo. Sabemos que hay personas para todo tipo de cosas en la iglesia. Todos podemos servir en diferentes cosas.
Pero yo les digo que muchas veces debemos examinar nuestro corazón porque el corazón es engañoso. Y puede simplemente que nosotros estemos dispuestos porque algo es visible, porque algo va a ser de renombre, porque algo va a ser bien visto. Pero cuando se trata de pasar desapercibido, cuando se trata de pasar en lo oculto, cuando nadie ve una gestión, que cuando nadie sabe quién ordenó esa mesa, que nadie sabe cómo todo esto hizo funcionar, como nadie sabe quién limpió, quién ordenó, cómo estas cosas son que ocurren, a lo mejor podemos pensar, mejor no. Si no voy a estar de forma visible, mejor no lo voy a hacer. Hay muchos que ven solamente el servicio y que quieren ser fieles al Señor, pero siempre y cuando que sea con algún título, que sea a través de algo que sea visible, o predicar, o dar la cena, o tocar aquí adelante. Solamente cosas que puedan mirarse. Pero habiendo tanto que hacer, pero la mayoría de los servicios que se hacen aquí en la iglesia son servicios que pocos ven, que pocos saben quién lo hizo, que pocos saben cómo lo hicieron y qué dificultades tuvieron para llegar a poder servir de esa manera. Por eso nosotros, hermanos, les digo, examinemos nuestro corazón, ¿qué hay dentro de ellos? En la iglesia de Corinto estaban enfrentando estos problemas y son problemas que hasta el día de hoy la iglesia enfrenta, porque somos seres humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, nosotros debemos entender que la iglesia no es para idolatrar a aquellos que están de forma visible, ni idolatrar ni a los pastores, ni a aquellos que sirven de manera notoria, sino de servir y saber y entender que somos siervos de Dios. No somos estrellas. No somos estrellas que queremos figurar y todo eso. Hay veces que iglesias se hacen muy reconocidas porque un famoso empezó a asistir a esa iglesia. Hay iglesias que antes pasaban desapercibidos porque un famoso empezó a ir allí. Ahora la iglesia es de renombre, es reconocida. A veces en redes sociales me topo de repente con este actor que hizo de Aquaman y que ahora sirve en un ministerio de alabanza en una iglesia. Y siempre hacen bromas de eso cuando un miembro falta a la iglesia y dicen, ¿no sabes quién vino hoy día a tocar? Vino Aquaman. A veces, hermanos, nosotros estamos esperando ir a la iglesia que tenga mayor renombre, porque el mayor renombre trae más estatus, el estatus trae más reconocimiento, el reconocimiento trae más recursos, trae más personas, trae muchas más cosas. Pero no es la manera en que Dios quiere en que nosotros dirijamos su obra y seamos fieles administradores de ellas. Nosotros debemos ser fieles al Evangelio y un Evangelio que no sea afectado por nuestras emociones, porque hoy día estoy más deprimido, hoy día estoy más alegre. O sea, predico si estoy alegre. Si no estoy alegre, no predico. A veces tengo una semana en donde no me he estado relacionando correctamente con Dios lo suficiente, por lo tanto me siento mal como para predicar. Cuando nosotros ponemos nuestra situación y nuestra importancia por delante del Evangelio, es justamente tener una preferencia sobre nosotros más que el Evangelio. Nosotros, y lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que este mensaje es tan importante en que nosotros pasamos a ser segundo plano y gracias a eso es que nosotros también comprendemos el poder de Dios en que hemos sido transformados, comprados, rescatados y salvados de la perdición. Que ese mensaje nos anime, que ese mensaje nos dé fuerzas, que ese mensaje comprenda que nuestro Dios y no nuestro nombre, el único nombre que es Cristo Jesús, realmente tiene todo el poder y la autoridad para llevar y transformar a cada persona a su voluntad. Es así como cada hijo de Dios debe ser guardián de la Escritura, velar por la palabra de Dios, vigilar, estar atento.
porque ese ha sido el gran tesoro eterno que se nos ha sido designado para que nosotros lo cuidemos, pero no para esconderlo, sino para mostrarlo. El apóstol Pablo nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo, versículo 2 en 1 Corintios, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que los administradores, cada administrador tiene que ser fiel. Y es un requisito, es algo que se requiere. Necesitamos administradores que sean fiel a la palabra de Dios. Debemos ser fiel incluso en aquellas cosas que pasan en lo oculto, en las cosas pequeñas. No lo voy a hacer tan bien si nadie lo está viendo. Aquí voy a limpiar así nomás porque aquí nadie mira. Debemos saber que no lo hacemos para que otros nos miren, para que otros nos reconozcan o sobresalir en público. Lo hacemos para alguien que todo lo ve y que nos ha comprado con precio de sangre, con su propio sacrificio, con el propósito de que nosotros le conozcamos correctamente y habitemos en Él, de que nosotros podamos entregar ese mensaje de esperanza a otros. Hacer las cosas cuando nadie nos está mirando. Es ahí donde Dios se fija. Cuando las cosas están en lo privado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Eso es algo que queda a nuestra disposición y a nuestro corazón. Queridos hermanos, debemos fijarnos bien. ¿Qué ha puesto el Señor en nuestras manos? En cada uno ha puesto algo muy importante, que es su palabra. Y es la misión de poder compartirla con otras personas. No estemos buscando renombre, ni títulos, ni de esas cosas. Si nosotros somos fieles, lo poco el Señor nos confiará más cosas. Si nosotros no somos fieles en una cosa, el Señor no nos podrá confiar cosas más importantes. Yo recuerdo en un momento que tengo un amigo que ahora vive en Canadá y que participaba en esta iglesia. Y un día a él le dejaron cuidando la casa de unos tíos. Y esa casa era, pero muy genial. Tenía de todo y una gran piscina. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Y me acuerdo que él me llamó. Me dijo, ven, acompáñame. Vamos a disfrutar la piscina. Y bueno, yo estuve como 3 días con él quedándome allá, disfrutando el refrigerador lleno de todo lo que quisiéramos para poder disponer de lo que ellos habían dejado para él y todo eso. Pero él tenía una sola responsabilidad, bueno, yo no la conocía, pero después sí, y que era regar unos tomates. Resulta que después de las 2 semanas que ellos volvieron de las vacaciones, él le entregó la casa, todo bien, oh, qué excelente, muchas gracias, oye, lo cuidaste súper bien, oye, ¿y los tomates? Y él se acordó que había olvidado regar los tomates. Y me contaba que los tomates estaban todos cafés, secos y sin nada de vida. Esas personas simplemente dijeron, no, tranquilo, no importa, pero claramente no lo volvieron a llamar más para cuidar su casa. Cuando una persona no puede ser fiel en algo pequeño, en una responsabilidad, el Señor no nos puede confiar más cosas. Pero si somos fieles en aquellas cosas pequeñas, en aquellas cosas que nadie ve, el Señor se encarga de darnos más responsabilidades para su gloria, no para renombre de nosotros, sino únicamente para que Él sea enaltecido, porque aquellos que han estado trabajando en lo oculto, el Señor sabe y ha tratado con su corazón, que sabe que no están pensando en ellos mismos en alcanzar un renombre, sino que sabe el Señor que es para su gloria. Queridos hermanos, el Señor hoy en día ha puesto algo maravilloso y sumamente importante en nuestras manos, que tiene que ver con el Evangelio de Cristo Jesús. Y esta responsabilidad es para que nosotros podamos compartir este mensaje.
que podamos nosotros hacer la tarea que Él nos encomendó cuando Él se fue y prometió volver. ¿Qué nos encontrará haciendo Cristo Jesús cuando Él vuelva? ¿Sentados sin hacer nada? ¿Preocupándonos de nuestras cosas triviales? ¿O Él nos va a encontrar haciendo justamente lo que nos ha encomendado como administradores y cuando Él vuelva ser hallado fiel? Quiero que ustedes piensen esto en el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa en su corazón? Analícelo junto al Señor para que el Señor le muestre todo lo que está pasando en su mente y en su corazón, para que usted entienda que el Señor tiene grandes planes para usted con la responsabilidad para ser buenos administradores de lo que Él ya les ha dado. Espero que cuando el Señor vuelva, todos podamos ser hallados fiel delante de Él y que hayamos sido unos excelentes y fieles administradores.